Las delegaciones de Rusia y Ucrania se reunieron en la ciudad de Estambul para mantener sus primeras conversaciones desde que inició el conflicto armado entre ambas naciones hace 3 años. Este encuentro internacional da frente a la postura del presidente de Rusia Vladimir Putin y el condicionamiento de Zelensky para negociar, mientras que Washington defiende sus intereses a cambio de quedarse con el petróleo, gas y las tierras raras de Kiev, ante la consolidación del poder de Moscú en la región. Se trata de una serie de acontecimientos que definirán un acuerdo de paz con muchas expectativas a nivel mundial. ¿Por qué Zelensky aceptó negociar con Rusia un acuerdo de paz? ¿Qué se ha modificado en el conflicto? ¿Es posible la paz en estas condiciones y en estos momentos? Esto y más en Lo Marginal en el Centro. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan en una emisión más de Lo Marginal en el Centro. El día de hoy hablaremos sobre el estado de la guerra en Ucrania y los esfuerzos por alcanzar un acuerdo de paz. Para hablar de este tema tenemos a 2 expertos, a Cristian Lamesa, quien es analista geopolítico, ganador del premio de la Sociedad Rusa Snanie, como educador extranjero del año, autor del libro La paternidad del mal. Bienvenido, Cristian, es un gusto tenerte aquí. Gracias a ustedes por la invitación y el placer es mío. Y tenemos también el día de hoy a Eduardo Palacios. Él es maestro en estudios regionales internacionales, especialista en política exterior de Rusia, ganador del Diploma Rojo por la Universidad Rusa de la Amnistía de los Pueblos. Bienvenido, Eduardo. Un gusto tenerte otra vez en Lo Marginal en el Centro. Muchísimas gracias, Gladys. Buenas noches a todos. Luego de 3 años de combates, una delegación de Rusia y una de Ucrania se volvieron a encontrar en Estambul por iniciativa del presidente Putin para negociar un posible acuerdo de paz. La situación para ambas partes es muy distinta de la de 2022, cuando ocurrieron las primeras negociaciones directas con una Ucrania en clara desventaja en 2025. El resultado de las negociaciones no fue tan optimista. Detrás de estos resultados hay distintos factores que explican esta compleja situación y que abordaremos en este programa. Así que, sin más preámbulo, comenzamos contigo, Eduardo. ¿Por qué son posibles ahora estas negociaciones cuando hasta hace algunos meses Zelensky se oponía totalmente a cualquier negociación con Rusia y Putin negaba la legitimidad de Zelensky como presidente de Ucrania? Mira, yo creo que principalmente si el cariz de la evolución de las relaciones diplomáticas se está dando este 2025 en esta cuestión de la guerra de Ucrania, es principalmente por la figura de Donald Trump. Recordemos que hasta el año pasado, en el que Joe Biden todavía estaba en el poder en la Casa Blanca, pues había habido un aislacionismo total entre Estados Unidos y Rusia. Al llegar Trump, pues él vuelve a retomar este diálogo con Rusia, que yo creo que es muy sano, ¿no? En todo conflicto tiene que haber siempre un diálogo y pues eh, Estados Unidos es la mayor potencia en ese sentido, no fuera del conflicto, por decirlo de alguna forma, es una voz autorizada sin duda para impulsar las negociaciones de paz. Entonces yo creo que principalmente se debe a eso, a que Donald Trump tiene otro enfoque de política exterior y desde inicios de año ha estado presionando porque hayan avances en la resolución del conflicto. Recordemos que incluso eh, promovió un primer acercamiento de 2 delegaciones en Arabia Saudita hace un par de meses, en marzo, si no mal recuerdo, y se excluyó a los participantes europeos, a la Unión Europea y otros miembros de la OTAN, esto en el afán, pues, de retomar la relación bilateral entre Rusia y Estados Unidos y presionar para que existan avances en las negociaciones. Entonces, yo creo que principalmente es vamos a llamarla la intención, no la buena voluntad, sino la intención de Donald Trump de que hayan cambios en este conflicto internacional, lo que ha permitido que las negociaciones tengan lugar. Y bueno, más bien yo creo que aquí depende de que también se adapten los demás participantes. En primer lugar, Ucrania.
En segundo, Rusia y en tercero, obviamente, los miembros de la Unión Europea y de la OTAN, ¿no? Porque mientras los ucranianos incluso pueden ver que se les está dejando de lado, que están perdiendo el apoyo, los rusos, por el otro, pueden ver que esto es una ventana para obtener mejores condiciones en caso de que haya una salida pacífica del conflicto y finalmente, pues los europeos buscar retomar esa preponderancia, esa importancia en las negociaciones que habían tenido con Joe Biden, cuando la OTAN se había mantenido y se había presentado como un bloque concreto, cosa que ahora no existe, ¿no? Entonces yo creo que es principalmente la figura de Donald Trump, su diplomacia, lo que ha permitido este cambio en las negociaciones. ¿Estás de acuerdo con esto, Cristian? ¿Qué ha cambiado en el conflicto que permite la reanudación de las negociaciones directas? Bueno, coincido en gran parte de lo que marcaba Eduardo, que es un análisis muy claro el que hizo. La figura de Donald Trump es central, sin ninguna duda, en esta nueva etapa del conflicto de la OTAN contra Rusia en Ucrania. Y para no sobreabundar en lo que ya expresó tan claramente Eduardo, podría expresar que la ilegitimidad del gobierno de Zelensky es algo que no solo manifiesta el presidente Putin, que vos lo mencionabas, Gladys, sino que esto está determinado por la propia constitución ucraniana, que marca que en caso de ley marcial no se pueden realizar elecciones presidenciales, pero en el caso de vencer el mandato del primer mandatario, justamente este no se prolonga, sino que pasa a estar en cabeza del presidente de la Rada Suprema. Por lo tanto, hay un impedimento, ¿no? Que es la ilegitimidad de Zelensky. A pesar de eso, el presidente Putin muestra buena voluntad para reanudar estas conversaciones que fueron abortadas allá por abril de 2022, hay que recordarlo, con los auspicios digamos, el mandato de los británicos para que se abortasen esas negociaciones en Estambul también. Y hay otro impedimento que es, por supuesto, ese decreto inverosímil que firmó Zelensky en el cual se prohíbe cualquier tipo de negociación mientras el presidente Putin sea el primer mandatario de Rusia. Algo totalmente absurdo porque, como muy bien marcaba también Eduardo, en cualquier conflicto se tienen que mantener las vías de un posible diálogo, de una negociación, porque si no, esto está condenado absolutamente a que se prolongue y no haya ninguna vía de conversaciones. Algo que también mencionaba Eduardo y que fue esa política desastrosa que tuvo la Casa Blanca durante la administración Biden. Para concluir, creo que por parte de Zelensky hay una muestra, entre comillas, de buena voluntad que no es tal, sino que lo que busca es legitimar justamente su imagen y una imagen muy cuestionada, especialmente desde esa polémica que se dio en el Salón Oval, donde Trump pareció dejar al desnudo al mandatario ucraniano cuando incluso le dijo con todas las letras que estaba jugando con una tercera guerra mundial, que en el contexto de mandatarios o patrocinadores europeos especialmente, que siempre le hacían la gracia a sus cuestiones, con Trump y Vance se encontró con una realidad totalmente distinta. Y para cerrar, yo creo que la actitud de Trump, más allá de creer o no creer en la buena voluntad del republicano para acceder a la paz, esto está totalmente relacionado con los intereses geopolíticos de los Estados Unidos, del proyecto de Trump para los Estados Unidos, en el cual Rusia, paradójicamente, aunque parezca mentira, en ese proyecto es un potencial socio estratégico para los Estados Unidos en cuestiones tan importantes como, por ejemplo, la de las tierras raras. Y también en otro aspecto que no es menor y que es el de el real enfrentamiento que hoy se encuentra realizándose a nivel mundial, que es justamente el de globalismo
frente al soberanismo. Y en esa confrontación, justamente el presidente Putin y el presidente Trump, como tantos otros, como Xi Jinping, Víctor Orbán, y podríamos nombrar a varios más, están en la misma trinchera del soberanismo, que puede ser un bloque no es homogéneo, es diverso, pero en definitiva son mandatarios que ponen de relieve la soberanía de sus países y la defensa de los intereses de sus pueblos. Ambos han complementado este cambio de posturas del líder de Rusia y la llegada de Trump a la Casa Blanca y su papel importante que ha tenido en el desarrollo de este conflicto y en la llegada a Turquía con estas negociaciones. Ahora, ¿cómo se explica, Cristian, la posición no nada más de Estados Unidos, que ya estabas diciendo sobre eso, sino también de la Unión Europea, los cuales están aceptando un diálogo directo entre las partes directamente involucradas? Que abundes en lo que ya nos estabas comentando, el cambio de este globalismo en Estados Unidos, pero no nada más en Estados Unidos, la Unión Europea también está aceptando estas negociaciones directas entre Rusia y Ucrania. Sí, yo, a ver, en realidad me parece que más que aceptarlo, lo que cierto sector europeo, digamos, de este globalismo europeo que bien marcabas, quiere meterse, quiere forzar su participación en la mesa de negociación, pero con el afán simplemente de boicotearlo, de bombardearlo, de sabotearlo. No están por la labor de la paz, ninguno de ellos, ni Macron, ni Starmer, ni Merz. Son una pandilla de desquiciados guerreristas que son enemigos declarados de Donald Trump también. Yo creo que en ese sentido, Donald Trump, si realmente, que yo sinceramente no lo dudo, no dudo que tenga la voluntad de llegar a la paz, de propiciar la paz, como decía antes, para también generar buenos negocios para el proyecto de los Estados Unidos, que está en una posición de mucha debilidad, hay que decirlo. Los Estados Unidos hoy están en una posición de debilidad financiera, industrial y militar. Eh, y a ese proyecto soberanista de Trump, estos personajes son enemigos realmente del republicano. Lo demostraron durante las elecciones cuando no se cansaron de hacer campaña en favor de Kamala Harris, de Biden cuando todavía era candidato. Y esto estuvo, o sea, mejor representado, imposible, que cuando fue justamente J. D. Vance, que creo que va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos sin ninguna duda, y les dijo a la cara en Múnich una serie de verdades que les dolió mucho a los europeos y que tal vez pudieron responder de una forma hasta ridícula cuando justamente su respuesta fueron sollozos y lágrimas, y diciendo lo injusto que había sido Vance por decirle esas palabras, cuando, repito, a mi modo de ver no hizo más que decir verdades. Así que la verdad es que yo no considero que Europa esté aceptando o que esté teniendo una posición proactiva por la paz, sino que es una forma de un caballo de Troya de meterse y de envalentonar a Zelensky, de darle letra para que, bueno, lo vimos en la última conversación de hace horas apenas entre Trump y Putin, donde volvió a haber una sintonía espléndida entre los dos mandatarios, una charla telefónica de 2 horas, que no es habitual, tan prolongado de forma telefónica entre dos líderes de semejante magnitud. Eh, y, y Zelensky salió a decir, muy ofuscado, que Trump no podía decidir nada por Ucrania sin consultarle, que, bueno, todas las cosas que dice desde un mundo de fantasías, porque acá simplemente es aceptar la realidad del campo de batalla y lo que es, lo que justamente por las mismas malas decisiones de Zelensky y de sus predecesores se llegó a esta situación. Porque, y con esto cierro, Gladys, hay que recordar que los acuerdos de Minsk eran muy ventajosos para Ucrania, fueron violados por Ucrania y por sus garantes europeos, por Francia y por Alemania, esto reconocido por Merkel, entre otros. Y la propuesta que hace
el Kremlin en diciembre de 2021 de garantías de seguridad mutuamente vinculantes para Occidente y Rusia eran también ventajosas y fueron despreciadas de una forma muy irrespetuosa por parte de Washington y de la OTAN. Y los acuerdos de Estambul de abril de 2022 hasta incluso se mantenían las regiones, las nuevas regiones de Rusia se mantenían en soberanía ucraniana con un grado autonómico que garantizase el respeto por justamente las poblaciones rusófonas. O sea que, como dijo María Zaharova, cada vez que Ucrania, merced a esta terquedad, da la espalda a las propuestas de Rusia, se vuelve cada vez más pequeña Ucrania. Entonces, tu postura, Cristian, es que la Unión Europea no está por las negociaciones y que Trump quiere rescatar a Estados Unidos y concentrarse en rescatar a Estados Unidos de la debacle en la que se está viendo en estos momentos frente a China, que es una potencia manufacturera y que le está ganando la carrera tecnológica. Eh, ¿cómo Exacto. explicas, ¿cómo explicas, Eduardo, la posición de la Unión Europea frente a Trump, que es un actor clave, como ya concordaban ambos, en estas negociaciones? Pues sí, yo creo que Christian lo ha explicado muy claramente también. La relación de Trump con todos los líderes europeos del momento ha sido muy mala y esto viene desde la campaña presidencial, desde el año pasado. No es una figura que los líderes europeos quieran, es un tipo que él y su gabinete les han dicho muchas verdades, ¿no? Trump los está presionando para aumentar su propio gasto militar, lo ha dicho muchas veces, está cansado de mantener a la OTAN, por decirlo de alguna manera, está responsabilizando a los europeos por su propia seguridad. Entonces yo creo que para los líderes actuales en el poder en los principales países de Europa Occidental y miembros de la OTAN, pues Putin es una figura incómoda, ¿no? Y sobre todo con este tipo de gestos, como lo fueron estas pláticas en Riyadh, en Arabia Saudita, en las que no se les invitó para nada, lo que provocó, por ejemplo, que Macron al día siguiente tuviera que tomar un vuelo directo a Washington para hablar con Trump porque era inaudito lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces yo creo que es una figura muy incómoda. Por otro lado, para hablar de otros temas también relacionados y no repetir lo que ya se mencionó, yo creo que los líderes europeos actuales tienen una animadversión desmedida hacia Rusia, pero sobre todo hacia la figura de Vladimir Putin. Ya es una cuestión aquí rayana en el odio personal, ¿no? Entonces ellos no van a estar contentos. Yo también concuerdo, no les importa Ucrania. Lo que les importa es sacar a Putin de donde está y debilitar a Rusia, porque permanentemente les han metido en la cabeza esta rusofobia y esta idea de que verdaderamente Rusia tiene intención de dominar toda la Europa occidental, cosa que me parece extremadamente ridícula, sobre todo cuando ya desde hace años hemos visto que Rusia ya no está apostando a Europa, sino precisamente para no tener esa dependencia de Europa, pues se está virando hacia el este, ¿no? Enfocándose en socios prioritarios de Asia, como China, claro, en primer lugar, India, eh, Irán, Corea del Norte, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí los europeos pues también están en algunas cuestiones dando lo que llamamos coloquialmente patadas de ahogado, ¿no? Y en otras pues sí, tratando de no perder eh, esa preponderancia. Y es por ello que son los únicos que están apoyando a Zelensky a capa y espada, ¿no? Es completamente correcto lo que ya menciona Cristian, es uno de los principales obstáculos que ve Rusia, es decir, la ilegitimidad de Zelensky. Ese es un tipo que ya no debería estar en el poder, ¿no? No lo ha cedido, está allí de forma anticonstitucional, ¿no? Y por eso Rusia, con toda razón, dice, pues es que Putin no se va a sentar a dialogar con un espurio, ¿no? Que es lo que Zelensky es. Pero como ha sido el tipo que también se apropió completamente de esta narrativa, ¿no? Eh, pues, y es el manipulable, pues es al que siguen apoyando incondicionalmente los líderes europeos. Entonces, pues bueno, yo creo que aquí principalmente va a ser Estados Unidos ya el principal mediador, ¿no? La llamada tras el fracaso de la cumbre de negociación en Estambul,
la llamada entre Trump y Putin, más de 2 horas estuvieron platicando. Yo creo que eso es lo más importante y es una muestra más de que ya no está en manos de los europeos y ni de Ucrania la resolución de este conflicto, que son los que están pidiendo y exigiendo a Rusia un alto al fuego total, incondicional, por lo menos de 30 días en lo que se comienzan las negociaciones, cosa que obviamente Rusia rechaza rotundamente. Entonces, pues sí, esta llamada demuestra que Estados Unidos va a ser el principal intermediario y que Ucrania y Rusia se van a tener que sentar a negociar, cosa que obviamente por Rusia ahora que en el conflicto militar nuevamente está teniendo un avance en el cual se espera una muy fuerte ofensiva ahora en verano, ¿no? En el que ya se solidifiquen los terrenos y se permite el avance de tropas y vehículos terrestres en Ucrania, pues ellos llevan ahora el sartén por el mango, ¿no? Y obviamente, pues si se van a sentar a conversar va a ser bajo sus términos. Ambos resaltaron las diversas causas de este cambio de posiciones de los actores clave, de los actores proxy en el conflicto que ayudan a entender mejor los intereses en el campo de batalla. Eduardo, ¿es posible la paz en estas condiciones y en estos momentos? No, no, definitivamente no. Eh, ¿Por qué? Porque Rusia, para abogar por la paz incondicional, total, duradera, requiere que se reconozcan las nuevas anexiones territoriales, cosa que en el campo no lo ha podido lograr. Es decir, que por el uso de la fuerza no lo ha logrado. Quiere hacerlo. Por otro lado, Ucrania obviamente no está dispuesta a ceder estas concesiones territoriales. Ahora, los que quieren imponer condiciones, como repito, son los débiles momentáneamente, los que han perdido la iniciativa, que pues son Ucrania y la Unión Europea, ¿no? Sus aliados europeos. Bajo estas condiciones, Rusia no es tonta, ¿no? Lleva siglos de hacer diplomacia y geopolítica, no va a firmar o a aceptar ningún acuerdo de paz. Entonces, yo creo que en este momento la paz no es posible, ¿no? Sin importar qué tantas presiones logre Donald Trump. Tendrían que haber cambios muy radicales, como por ejemplo que por un movimiento, alguna sublevación interior se depusiera a Zelensky de Ucrania y llegara otro político con otro cariz y otro tipo de negociación, o que ocurriera lo mismo en Rusia, cosa que la verdad veo muy improbable. Entonces, para ser breve, yo creo que actualmente no es posible la paz en estas condiciones. La misma pregunta, Cristian. ¿Qué se necesita entonces para que se alcance una paz duradera entre Ucrania y Rusia y por qué esas condiciones no se han alcanzado? ¿Y es previsible que se alcancen pronto? Yo creo que en gran medida lo que va a ser un factor decisivo es la firmeza con la que Donald Trump empiece a confrontar justamente a estos globalistas europeos de los que hablábamos. En este momento hay dos elementos que son los principales obstáculos para la paz. Uno es Zelensky, el régimen de Kiev, y el otro justamente es esta Europa otanista. Esos dos escollos son insalvables, son los que hacen que justamente, como decía Eduardo, sea muy difícil pensar en la paz hoy. Sin embargo, yo creo que si Donald Trump multiplica la firmeza respecto a estos dos elementos, puede llegar a conseguirse. ¿Por qué lo digo? Porque desde el lado de Trump la posición es muy clara y es la de el reconocimiento de la realidad en el campo de batalla. Eso lo dijo Steve Witkoff, que es una persona que está jugando un papel decisivo y muy importante en esto. Recordemos que es un amigo personal de Donald Trump, este empresario inmobiliario de Nueva York, Witkoff, que ya tuvo, si no me equivoco, alrededor de 4 o 5 entrevistas personales con Vladimir Putin, también con una excelente química entre ellos, un entendimiento muy grande. Y las palabras de Witkoff fueron que la solución acá es el reconocimiento de las nuevas 5 regiones de Rusia como parte integrante de la federación,
y la realidad en el campo de batalla. Eso es todo lo que hace falta para llegar a la paz, es lo que tiene que aceptar Ucrania. Ucrania tiene que aceptar que las poblaciones de esas regiones ya decidieron libremente ser parte de Rusia, merced al maltrato, a los años y años, una década, más de una década en realidad, si lo pensamos, porque esto ni siquiera empezó en 2014, empezó antes, pero después de un intento de genocidio, de limpieza étnica contra la población rusófona, que ni siquiera se puede decir étnicamente rusa, porque rusos y ucranianos son exactamente lo mismo, igual que los bielorrusos. Son pueblos eslavos orientales. Y se intentó un verdadero genocidio contra esta población. Entonces, no tiene más que darse la aceptación de esta realidad. Pero repito, en su afán de, como bien marcaba también Eduardo, de balcanizar Rusia, de descuartizarla y dividirse sus riquezas, esta Europa otanista tiene la esperanza de seguir incrementando el conflicto con la esperanza de arrastrar a Estados Unidos de su lado. Por eso yo creo que es decisivo que Donald Trump tenga una posición más firme de la que tiene en este momento, que así todo es un dolor de cabeza para Europa, pero una posición más firme en la que le deje absolutamente claro que Estados Unidos no va a saltar en defensa de Europa si realmente con todas estas amenazas contra Rusia termina habiendo un enfrentamiento abierto entre Moscú y el viejo continente. Eh, y esto, y con esto cierro lo que mencionaba sobre las palabras de Witkoff, esas son ni más ni menos que también las palabras de Donald Trump, dichas por este estrecho colaborador. Entonces, lo bueno de esto es que Donald Trump, los Estados Unidos entienden la posición rusa y están por la labor de la paz. La mala noticia es que los europeos están demostrando que tienen mucha más capacidad de daño de la que yo por lo menos preveía con Donald Trump en la Casa Blanca y creo que es el republicano el que tiene que cambiar esa situación. Difícil el llegar a la paz en esta cuestión. Con esto concluimos la emisión del programa de hoy en Lo Marginal en el Centro. La guerra en Ucrania es parte de la transición a un nuevo orden mundial y por lo tanto el alcanzar la paz definitiva en esta zona será un proceso largo y tortuoso y por todos los intereses que están en juego y que ya nos lo dijeron nuestros panelistas. De parte del equipo de Lo Marginal en el Centro, agradecemos la asistencia de los expertos en el tema. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Eduardo, por participar en este programa. Gracias también al público que nos sintoniza desde nuestros distintos medios. Nos vemos la próxima semana en una emisión más de Lo Marginal en el Centro.